contestó, entonces ahorita le vuelvo a marcar. Vamos a Lucas. Hemos estado estudiando este precioso evangelio donde Dios nos ha estado hablando de una forma tan especial, tan bonita, donde siendo Lucas el único autor gentil del Nuevo Testamento, escribe inspirado por el Espíritu Santo de una forma que trae una serie de pasajes que de verdad Dios los ha planteado, Dios los ha puesto ahí para nosotros. De hecho, a partir del capítulo 11 de Lucas hasta el final van a haber muchas historias, parábolas, situaciones que son propias del Evangelio de Lucas. Por ejemplo, yo no sé si tú te diste cuenta, pero el capítulo 15, la historia del buen samaritano, es exclusiva del Evangelio de Lucas. Capítulo 16 que vimos la semana pasada del rico y Lázaro, exclusivo del Evangelio de Lucas. Capítulo 17 al que vamos a entrar hoy, yo voy a tomar los primeros versículos y de ahí voy a usarlo como trampolín para ir a otra parte de la Biblia, y creo el Señor nos está hablando de algo. Pero en el capítulo 17 viene la historia de los 10 leprosos. También esa historia es exclusiva del Evangelio de Lucas, donde Jesús sana a 10 leprosos y solamente uno, gentil, es el que regresa a darle gracias por lo que está haciendo. Y el 18 así traerá. El 19 también, por ejemplo, Zaqueo, es una historia exclusiva también del Evangelio de Lucas, etcétera. Pero cuando entramos aquí a este capítulo 17, Jesús en el capítulo 17 nos va a hablar por lo menos de 4 cosas que obviamente si las vemos a detalle me tomaría mucho tiempo. Primero nos va a hablar del perdón, que es un tema que quiero hablarte hoy. Nos va a hablar de fidelidad, eso es otro gran tema, de fidelidad, de corazones fieles. Nos va a hablar también en el capítulo 17 de gratitud. Y por último, la última lección es de prepararnos, que en estos últimos tiempos necesitamos tener corazones preparados para el Señor. Entonces, ¿qué les parece si oramos y entramos al pasaje? ¿Está bien? Vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia. Gracias porque tú das una promesa y dices en el Nuevo Testamento que donde 2 o 3 se reúnen para invocar tu nombre, ahí estás tú. Aquí te hemos invocado, somos más de 2 o 3, y también dices que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo, y gracias porque estás en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén. Lucas 17, vamos a empezar a leer los primeros 5 versículos, los cuales yo te decía ahorita que de ahí los vamos a usar como trampolín para hablar de un tema que Jesús introduce aquí, pero espero que eso nos lleve a explorar algo muy fuerte, muy interno dentro de nosotros. Y dice ahí: luego dijo Jesús a sus discípulos: los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno de estos pequeños. Hago un paréntesis. La primera parte de este entendimiento es que si nosotros ocasionamos tropiezos a otras personas, sobre todo aquellos que son débiles en la fe o niños espiritualmente, o a los niños en su edad, pequeños, si nosotros contra ellos somos desalmados, salvajes, y les provocamos tropiezos, que sus corazones queden heridos, Jesús dice: mejor échate una roca, una piedra de molino, que era lo que usaban, una piedra grandísima que usaban para moler la aceituna y sacar el aceite. Dice: mejor átala a tu cuello y échate al mar, y porque es algo terrible, es una cosa terrible el causarle el tropiezo a alguien menor. Pero la otra parte de lo que Jesús está diciendo viene a continuación. Dice: así que cuídense. Esta es una palabra de alerta, cuídense. Amado, tú tienes que cuidar tu relación con el Señor, tu caminar espiritual. No lo tomes a la ligera. No tomes a la ligera tu vida espiritual. Es muy importante. Continúa diciendo: si tu hermano peca, y aquí viene la segunda parte de esto, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Esa es tu responsabilidad como creyente. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte que se arrepiente, perdónalo.
Entonces los apóstoles dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. ¿Por qué? Pues porque no es fácil. No es fácil que alguien te ofenda continuamente y estarlo perdonando. Tener una actitud perdonadora y tener un corazón para Dios no es fácil. No es fácil. Es muy complejo digerir en nuestra vida las situaciones donde tenemos que otorgar perdón, las situaciones donde tenemos que ser pródigos en el sentido, o generosos en el sentido de a los demás otorgarles este perdón, esta gracia que el Señor a nosotros nos ha otorgado. Pero Jesús aquí empieza diciendo: imposible es que no vengan tropiezos, o son inevitables, porque es una de las trampas de Satanás. De hecho, hay un libro por ahí que se llama La trampa de Satanás, lo recomiendo, y es interesante, pero habla de la ofensa como una de los aspectos en nuestra vida que el enemigo usa para atraparnos. Y la persona ofendida no crece, la persona ofendida no madura, la persona ofendida espiritualmente se ve bloqueada. En Hebreos capítulo 12, versículo 15 nos habla que la falta de perdón hace que se gesten raíces de amargura, y la raíz de amargura hace que la gracia de Dios se bloquee sobre nuestra vida y no nos permita avanzar, crecer en el evangelio espiritualmente, madurar espiritualmente. Por eso es que ves a tanta gente en las iglesias que no crece, que se queda en un estado infante en su caminar espiritual, porque no sueltan la ofensa, no sueltan la falta, no crecen. Y claro, se va a necesitar fe, amados. Los mismos discípulos del Señor están diciendo: aumentanos la fe. Va a ser sumamente importante la fe para abordar este tema. Ahora, esta palabra tropiezos, que en otras pasajes traduce como ofensas, como escándalo, como apostatar, como en Mateo 24:10 dice: en los últimos tiempos muchos apostatarán, o muchos se ofenderán, o muchos dejarán la fe. Es la palabra griega escándalon o escandalizo. Son sinónimos dependiendo cómo se use la palabra, pero es así como es traducida en este momento. Dice: imposible que no vengan tropiezos. Y yo te decía, quiero usar este pasaje como trampolín, porque hay una persona en el Antiguo Testamento, bueno, hay varios, José es uno de ellos, pero hoy escogí a David como el personaje que nos pueda mostrar cómo es o qué significa, cómo se le describe a él. La Biblia lo describe en el Nuevo Testamento como un hombre, de acuerdo a Hechos 13:22, dice: he encontrado a David. Esta es una predicación ahí. Dice: he encontrado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Y la pregunta que yo tengo para ti es: ¿qué significa ser un hombre, una persona conforme al corazón de Dios? Bueno, David nos va a enseñar que una de las porciones, o una parte de esta herradura, porque es una herradura aquí, que quiero que te la imagines conmigo, es aprender a no ofendernos en las situaciones. Sin embargo, la primera situación que vamos a ver en David es que fue una persona que en los momentos donde él pudo tomar una situación en sus manos para avanzar a su favor, no lo hizo esperando a que el proceso de Dios en su vida fuera hecho de una forma soberana y no tomar él venganza en sus propias manos. Regreso un poquito para platicarte el contexto de la vida de David. David fue ungido por el profeta Samuel. Si tú recuerdas, él aparece allá en 1 Samuel capítulo 16, y la Biblia nos dice que cuando Samuel llega a la casa de Isaí, su papá, pregunta: bueno, hay un hijo aquí del cual Dios se ha provisto para ungirlo como el próximo rey de Israel. Y Isaí, pues del primero al séptimo va pasando todos los hermanos de David, pero después de que pasa el momento, dice Samuel: es que no es ninguno de estos, no tienes otro hijo. Y el papá dice: pues está el menor David, anda ya con las ovejas, mándenlo traer. Y mandan traer a David.
y en ese momento Dios le confirma, le dice: este es el próximo ungido. ¿Y qué hace? Samuel vierte sobre David la unción del cuerno, ora por él, le da la palabra profética y le dice: tú vas a ser el próximo rey de Israel. Más adelante la vida de David sigue como igual, se vuelve a ir con las ovejas de su padre, pero entonces Saúl entra en una campaña contra los filisteos, y es esa ocasión donde el famoso guerrero filisteo Goliat se enfrenta contra el pueblo de Israel, los amedrenta, los asusta a todos, y por 40 días dice la palabra de Dios que venía este gigante y le decía a la gente: ustedes no valen el ejército, el que gane va a ser el triunfador, y el que pierda va a ser esclavo, y así. El caso es que el papá de David manda a David allá a llevarle comida a sus hermanos, y cuando llega David al campo de batalla, pues ante lo que está sucediendo, le entra él a la batalla, vence al gigante, y ahí es la primera ocasión donde surge David. Cuando Saúl lo ve, dice: no, pues este muchacho es buen guerrero, lo quiero como parte de mi equipo, y se lo lleva con él y empieza a salir a las guerras. Pero en la medida que David, Dios le va dando gracia, favor, unción en el momento, va ganando batallas, y entonces el corazón de Saúl se empieza a amargar, empieza a surgir un celo, había una inseguridad terrible, pero sobre todo se detona cuando después de las batallas regresaban a Jerusalén y estaban recibiéndoles toda la gente, y en la entrada dice ahí por ahí la palabra de Dios que estaban las doncellas de Israel con este canto: Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Y dice la palabra que desde ese momento Saúl no volvió a ver con buenos ojos a David. En otras palabras, le surge una envidia, unos celos tan espantoso que se abre una puerta espiritual, y el propio Saúl era atormentado por espíritus demoníacos, por espíritus diabólicos. En ese momento mandan a hablar a David, de hecho, y le dicen: busquen a uno que toque, a un tañedor, a alguien que vaya, que toque. Y viene, y la primera vez está tocando David su arpa, me imagino, cantando sus salmos, y se tranquiliza Saúl. Pero más adelante como que ya no funciona igual la estrategia, y ¿qué pasa? Agarra Saúl la lanza y se la avienta. Si David no tiene un corazón conforme al de Dios, ¿qué hace? Él agarra la lanza y se la regresa, porque es a lo mejor lo que estamos acostumbrados a hacer. Pero ahí se muestra lo que es un corazón conforme al corazón del Señor. Cuando tú las lanzas que te avientan no se las regresas a los demás. El caso es que el éxito de David le fue amenazante, y los celos le hicieron ser tan inseguro de sí mismo que le provocaron cosas espantosas. Debiendo ser Saúl un padre espiritual, porque era su suegro, que se goza por la excelencia de su hijo, deja que la envidia, el aplauso a David le afecte, que la competencia lo mueva, y entre en una dinámica aquí espantosa. Y es aquí, en esta situación, cuando David huye, porque llega un punto donde tiene que huir. Es toda una historia, lo puedes leer en 1 Samuel. Pero llega un punto donde David tiene que huir de donde estaba el centro de operaciones de Saúl, y por 12 años más o menos lo persigue entre las montañas, entre las cuevas, entre los lugares de Judá. Y es aquí donde este joven nos enseña lo que significa tener un corazón conforme al corazón de Dios, y es donde la palabra lo describe, y es donde vamos a conectar con lo que Jesús está diciendo. Pero el contexto está en lo que quiero platicarte, que en una de las campañas de Saúl por perseguir a David, van por ahí las montañas, hay una cueva, y como toda persona entra en su necesidad, Saúl, de ir al baño, se mete a una cueva, y dice la palabra que ahí se pone a hacer sus necesidades, pone su manto alrededor. Pero aquí es donde quiero empezar a leer. Dice: David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres, y estos le dijeron: en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. Y mira, lo curioso de esto, primero, esta palabra como tal no viene en los registros de la Biblia.
En otras palabras, sí se pudo haber dicho, pero David decidió no tomar esto como algo de lo cual aprovecharse. Otra cosa que quiero decir al respecto es que siempre habrá gente con el corazón de Saúl, celosa, envidiosa, provocativa, que se alimenta del aplauso y la aprobación de los demás al lado de los Davides. Pero Dios está buscando Davides en medio de nosotros, porque son con los Davides que avanza el reino, que crece el evangelio, que las iglesias hacen su labor. David tuvo dos oportunidades así, yo te estoy mostrando nada más una, y en las dos oportunidades él siempre mostró respeto hacia Saúl, como enseñando lo que significa tener un corazón conforme al corazón de Dios. De hecho, en una de las ocasiones David le dice: que Dios tenga misericordia de mí, así como yo he tenido misericordia de ti. ¿Sí? O sea, en otras palabras, no se aprovechó de los errores del rey Saúl para decir: ok, y escuchar la voz de los hombres que andaban con Saúl, con David, que le decían: órale, te lo puso el Señor ahí, agárralo, véngate, haz con él lo que quieras. No lo hizo, porque nos está enseñando lo que significa tener un corazón conforme al corazón del Señor. Fíjate bien, nosotros podemos decir que nuestra identidad está en Cristo, ¿verdad? Amén. Pero realmente nuestra identidad en Cristo se va a probar cuando tu prójimo caiga y la reacción que tú tengas ante eso, o cuando tu prójimo sea levantado por Dios y la reacción que tú tengas ante eso. ¿Me escuchaste? Si tu prójimo cae y tu reacción es: es que andaba mal, y es que se lo merece, y es que así debió haber pasado. Si tu reacción es esa, es porque no tienes un corazón conforme al de Dios. Pero cuando te dueles, cuando tu prójimo cae, es cuando tú tienes y vas desarrollando un corazón conforme al de Dios. Pero cuando tu prójimo es levantado y Dios lo usa y tiene más likes que tú, y Dios le da gracia y favor y todo lo que tú quieras, y ves que le va bien, tu reacción al respecto es lo que va a reflejar si tienes también o no un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Me va siguiendo? Es ahí cuando vamos a mostrar si realmente estamos anclados en Cristo y estamos identificándonos con Él. En el Nuevo Testamento dice que nosotros lloramos con los que lloran y nos alegramos con los que se alegran. Y esto no es una bipolaridad, ni es una esquizofrenia tampoco. Es simple y sencillamente decir: cierto, si alguien cayó y era mi prójimo, o sea, oro por él, oro por la familia, oro por lo que está sucediendo. Y si alguien el Señor está levantando, me alegro con él porque lo está usando el Señor. Qué bueno. Y eso va mostrando que tenemos un corazón conforme al de Dios. Entonces aquí es donde yo quiero explicarte lo que pasa con David, que es un poquito, y ahorita vamos a conectar con este pasaje que leímos de Lucas. Número uno, David no tomó venganza en sus manos, no se autopromovió, no aprovechó la situación para decir: Dios lo ha puesto ahí, y sí, es un rey malvado, de hecho hasta está endemoniado, emocionalmente inestable, terrible persona. No aprovechó la situación, sino fíjate lo que sucede. Leo la última parte de lo que leímos y continuamos la lectura de 1 Samuel 24. Dice: y le dijeron: en verdad, hoy se cumple la promesa que el Señor te hizo cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él como mejor te parezca. Y David se levantó sin hacer ruido y cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho, y dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes me sugieren. No puedo alzar mi mano contra él, porque es el ungido del Señor. De este modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Lo primero que quiero decir es que el manto de Saúl obviamente representaba su oficio, su cargo. Él era el rey, traía textilmente lo mejor de lo mejor, tenía el manto del rey. Y cuando David va y lo corta, lo que le dijo a sus hombres es:
lo estoy desprestigiando, lo estoy menospreciando, no vale. Por eso es que en ese momento le entra esta carga de conciencia, o el mismo Espíritu Santo le dice que está actuando mal y le dice a sus hombres: no lo toquen, no lo vamos a tocar. Porque hay dos maneras de avanzar en la vida, amados. Una es cuando tú tomas en tus manos, en tus fuerzas, en la carne, tomas las situaciones y quieres avanzar a como dé lugar. Y otra es cuando el Señor te levanta y tú permites que Él haga la obra. Si tú tienes que atropellar a alguien, si tú a alguien lo tienes que desgarrar, si tú a alguien le tienes que cortar su manto, si tú a alguien lo tienes que evidenciar para tú crecer, entonces seguramente te estás moviendo en tu carne. Pero si tú, a pesar de que tienes arriba de ti, o has tenido arriba de ti a personas con una actitud como la de Saúl, pero aún con esa actitud tú dices: yo no lo voy a desprestigiar, yo no voy a hacer un mal ejemplo con mi vida a otros de cómo lo trato, sino que tú realmente tomas esto en manos de Dios, o permites que el Señor lleve tu vida en su propósito y en su proyecto. Entonces es que así nosotros vamos mostrando que tenemos un corazón conforme al corazón de Dios. Porque David dijo: pues que él podía haber dicho: Dios me ungió a mí, yo tengo la palabra de Samuel, y sí, mira, ahí lo tengo, lo puedo matar. Pero rehusó tomar venganza de su propia mano. Y eso que había visto a Saúl en los peores momentos, en sus peores momentos lo había visto. Pero no usó de esas situaciones para desprestigiarlo ante sus hombres. David decidió no ser desleal, no ser traicionero. ¿Sabes que las personas traicioneras en la palabra de Dios nunca prosperan? No hay un solo traicionero que haya prosperado en la Biblia. Ni el traicionero, ni el desleal, ni el infiel prosperan en la vida, porque Dios detesta la deslealtad a Él, a su palabra. Yo tengo 27 años sirviendo al Señor, predicando, y nunca he conocido a alguien traicionero que prospere. Hablando de la gente que dice que conoce al Señor. El caso aquí es que tan sincera fue su carga de conciencia cuando hace eso, detiene a sus hombres. Pero lo muestra después David, que cuando Saúl y Jonatán mueren en batalla, David no se alegra. ¿Sabes qué hace? Dice la Biblia que se rasga las vestiduras. Pero segundo, él compone un salmo, un canto en honor a Saúl y a Jonatán. Le dolió en su corazón que los hubieran matado o que hubieran muerto en batalla. Sabes que yo tantas veces he visto este engaño en muchos creyentes de querer tomar situaciones en tus manos, querer autopromoverte en ciertos aspectos, disfrazado de espiritualidad, de pasión, de llamado, aún de sana doctrina y todo lo que tú quieras. Y gente a final de cuentas termina deshonrando padres, autoridades espirituales, pastores. Pero esto no tiene un buen final. Y esa es una parte de la herradura. Yo te decía, lo trataba de explicar en las primeras reuniones. Esta primera parte de la herradura es eso, que David ante la situación no tomó la situación en sus manos. Pero aquí viene la segunda parte y lo que conecta con lo que Jesús está diciendo. Jesús dice en Lucas 17 lo que acabamos de leer: es muy difícil que no vengan tropiezos, o imposible que no lleguen los tropiezos. Porque lo segundo que puede pasar, y lo que vivió David es, bueno, él no tomó venganza por su propia mano, pero segundo, decidió no vivir ofendido. Decidió no vivir ofendido. Porque hay mucha gente que no es desleal o traicionera o infiel en un sentido, pero de repente caen en este engaño de vivir como bajo una ofensa, de vivir bajo este peso. La Biblia dice en Hebreos que nos libremos del peso y del pecado que vienen y agobian a nuestra vida. El pecado, el Espíritu Santo nos va a redarguir para llevarnos a la cruz y que podamos ser renovados internamente. Pero a veces los pesos son situaciones que traemos cargando, que no son propiamente un pecado, pero que no es el propósito de Dios que andemos con ella,
como la ofensa. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ofensa y falta de perdón no es lo mismo. No es lo mismo. La ofensa es distinto, es una pesadez distinta. Y muchas veces es una situación donde lo expresamos así como: no es justo, no me avisaron, no me dijeron nada, no me toman en cuenta. Primero sí y ahora no, escogieron a otro. Y ofendido, cualquier falla en otros, sobre todo en figuras de autoridad y liderazgo, la vamos a magnificar porque no hemos entendido la ofensa. Esta palabra tropezar, ofenderte, apostatar, es la palabra escandalizo, que también yo te decía aparece en Mateo 24:10. Y dice: en aquel tiempo muchos, y aquí está la palabra, se apartarán de la fe. Hay mucha gente apartada de la fe, mucha gente que se ha deslizado de la fe, que algún día fueron creyentes fieles, creyentes generosos, personas que servían, personas constantes, y bajo la mentira de la ofensa se desviaron en su vida y se han convertido en personas inconstantes, con una vida espiritual que parece montaña rusa. A veces está arriba, a veces está abajo, y no se entra en un aspecto de compromiso, de permanencia. Jesús dice: el que permanece en mí y en mi palabra será mi discípulo. Hay algo especial en entender esto. Pero cuando vivimos bajo esta mentira, bajo esta opresión de la ofensa, entramos en este aspecto. Más adelante dice Mateo 24:10: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán. Ahí está, viene como algo subsecuente a esta palabra. Dice: y se odiarán. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y claro que vivimos en un tiempo donde hay tanta maldad a nuestro alrededor que a veces nos sentimos hasta embotados de escuchar, de ver todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero hay otra maldad en nuestro interior que viene siendo la ofensa, que nos limita. Ahora, la gente ofendida, yo te decía ahorita, no crece, se atora, no madura espiritualmente, se estanca. La persona ofendida pone como un tapón sobre su vida que no le permite explotar en lo que Dios quiere hacer. Ahora, y aclaro, la ofensa no es como la falta de perdón. La falta de perdón, y explico esto rápidamente, tiene que ver con no soltar a quien te ha herido, a quien te ha dañado, a quien te ha menospreciado, abusado de distintas maneras. La falta de perdón te mantiene tóxicamente conectado con la persona que te hirió a través de la amargura. Y la ofensa es diferente. ¿Por qué? Porque el ofendido puede haber ya perdonado. ¿Sí? Una persona ofendida dice: es que yo ya lo perdoné. Pero la ofensa es poner un bloqueo, consciente o inconscientemente, en tu interior, en tu mente, en tu corazón. Es la decisión de apagar, cerrar tu capacidad espiritual de dar amor, cariño, bondad, inclusive a quien tú has dicho: ya lo perdoné. Y yo entiendo que hay situaciones demasiado complejas en la vida. De repente nos hemos topado con gente que atravesó por adulterios, lo corrieron de su trabajo de una forma injusta, le robaron de una manera injusta, un hijo te deshonró de una manera injusta, y eres cristiano y tú dices: ya lo perdoné. Una cosa es perdonar, pero otra es ofenderte. Y ofenderte es ese cerrar la fuente interna que te permite otorgarle gracia, favor, perdón, misericordia, bondad, bajo la premisa de: me estoy protegiendo, me estoy autoprotegiendo. Y muchas veces entramos en esa situación, y es lo que Jesús nos está hablando. Pero es lo segundo que David hace. David no se ofende. Él decidió no caminar ofendido, aunque Saúl lo maltrató, lo humilló, le prometió algo y luego no se lo dio, etcétera. Lo trató de una manera así. En pocas palabras, la ofensa es una actitud de distanciamiento, de bloqueo, de indiferencia,
bajo la premisa de me estoy protegiendo, bajo la premisa de dame un espacio, dame, vamos a distanciarnos porque es demasiado tóxico esto. Y aunque entiendo que también hay momentos donde sí tienes que tomar distancia, tienes que tener cuidado que tu corazón no quede demasiado tiempo en esa situación, porque si se cierra tu corazón, dejas de el manantial que Dios ha puesto en ti, deja de fluir. Proverbios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye, de él mana la vida. Pero ¿qué hace el ofendido? Se cierra y se estanca. La Biblia dice que tú y yo somos instrumentos. O sea, Dios deposita gracia para que la demos a los demás. Dios da amor para que lo demos a los demás. Pero en la ofensa, ¿qué haces? Te cierras y dices: no, ya no, me estoy protegiendo, me va a volver a dañar. Ya lo perdoné, pero no soy tonto. Soy manso, pero no menso. ¿Se han escuchado eso, verdad? Nada más un paréntesis ahí. Siempre el manso va a parecer menso, pero Dios es tu justicia. No tomes la situación en tus manos, pero tampoco te ofendas, que es lo que estamos viendo en David. A lo mejor David pareció un menso ante sus hombres por no tomar la situación en sus manos, pero decidió no ofenderse. Y la decisión de no ofenderse habla de un corazón conforme al corazón del Señor. Amén. Ponte de pie ahí donde estás. Romanos 12 dice: no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz. Vivan en paz. Yo sé que a veces hay situaciones que ya se quebraron, ya se rompieron, pero en lo que depende de ti, vive en paz, otorga paz. Esto habla de un corazón conforme al corazón del Señor. Y lo dice: no tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos del Señor, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Aunque yo lo decía también en otra reunión, hay gente tan desvergonzada que de plano pues ya le vale gorro, ¿verdad? Pero tú haz lo que es correcto. Aquí viene el centro: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Amén. Quiero orar en esta mañana, en esta tarde ya, para que el Señor revele a tu corazón si a lo mejor tú estás caminando en un estado de ofensa, en un estado donde tú dices: sí, es que ya lo perdoné a mi esposo, ya lo perdoné a esa persona, a ese socio que me traicionó, a esa persona que me robó. No sé, hay tantas situaciones en la vida y tú puedes decir: ya lo perdoné, pero sigues cerrado, y eso se nota en tu relación, en tu calidez, en el corazón que se cierra y dejas de otorgar ese amor y esa gracia. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos y por un momento oremos. Y oremos de esta manera. Los discípulos, cuando escucharon esto, dijeron: aumenta nuestra fe. ¿Por qué no le dices al Señor así? Auméntame la fe. No puedo yo, dile al Señor. Yo hay ocasiones donde le he dicho: no puedo con esta situación, no puedo con esta persona, no puedo con esta traición. Muchas veces he orado de esa manera, pero el Señor nos dice, y los discípulos dicen: aumentanos la fe. Y el Señor, al aumentar tu fe, Él te dará la gracia para abordar esto. Señor, yo oro por cada uno de los que están aquí, para que tú derrames favor, misericordia en esta situación, en este momento. Gracias por lo que tú haces, porque no nos dejas, porque no nos desamparas,
porque nos cuidas, Señor, aún en los momentos difíciles. Tú los permites para formar un corazón conforme a tu corazón. Así oramos en el nombre de Jesús. Yo oro que si hay alguien aquí que está atorado en la ofensa, atorado con un manantial bloqueado en su interior, oro en el nombre de este Jesús que tú lo destapes, Señor, y que sea desbloqueado el manantial de vida y fluya tu gracia y fluya tu favor. Te adoramos, Señor, que fluyas en medio de nosotros, que no haya ninguno en este lugar que salga igual, sino que tu palabra le permita avanzar a ese lugar de libertad, de misericordia, donde tú te mueves. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, iglesia. Pues que Dios les bendiga.